Bueno, muchachos, entonces el día de hoy, eh, bueno, quería pues confirmarles que hoy miércoles están programados conmigo en la mañana con la competencia transversal y en la tarde con la competencia técnica, ¿sí? La transversal está orientada hacia ética, la competencia es promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza los contextos laborales y sociales. Es una competencia que yo les comentaba hace 8 días que tiene 14 resultados y solamente 3 hacen parte de ética. O sea, ustedes al final del proceso pues van a terminar evaluados en estos tres resultados de competencia, ¿cierto? Uno dice, y vamos a arrancar con este primero, en la fase de análisis que nos encontramos, vamos a arrancar con redimensionar permanentemente su proyecto de vida, de acuerdo con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva. Ese es como el primer resultado de aprendizaje que se empieza a trabajar. Básicamente, digamos que en su formación de ética, yo me voy a estar conectando por lo regular. Yo miraba de pronto el correo de la instructora líder comentando el tema de los horarios, el tema de las horas en que los instructores se tienen, pues tienen que, como para regularse con el tema del horario. Por lo regular, yo en las mañanas me conecto 8:30 y en las tardes me estoy conectando 2:30, ¿sí? O sea, ustedes van a encontrar que siempre vamos a estar manejando como esos horarios de conectarnos. Eh, si ocurre, como les digo, alguna situación particular que resulta de que ustedes les programaron, como está pendiente el tema de la inducción, ¿no? Pues que les programaron algo de inducción y Julián necesita un espacio el miércoles, entonces en esos casos, pues digamos que ya la programación variaría, pero eso es ocasionalmente. O que de pronto la instructora tenga alguna reunión, una participación en un comité, eh, o cualquier eventualidad que pueda ocurrir, pues generalmente solamente en esas eventualidades no podríamos conectarnos en esos horarios, pero por lo general vamos a estar siempre en esas horas, ¿no? 8:30, 2:30. De pronto pensaba como, no sé, hablar con ustedes, pues como tenemos, digamos que programado todo el día, pues ustedes me dirán, una vez pues hoy trabajemos de esta manera, ustedes me dirán y podemos de pronto tomar decisiones con respecto a si miramos primero la competencia técnica, o sea, si le damos espacio a la competencia técnica en la mañana y en la tarde a la competencia transversal, o lo dejamos así como estábamos, ¿sí? Manejándolo primero la transversal y luego la técnica. Digamos que eso lo podemos ahorita discutir, manejar, acordar. Pensé en eso porque son dos metodologías diferentes, ¿no? La transversal, que es la que yo les estoy en este momento manejando, la transversal es muy de trabajar sus aspectos personales, es más, casi la mayoría de las actividades las tenemos que hacer ahorita, en el mismo espacio, es más de reflexionar consigo mismo, de hacer un proceso de introspección, de mirar, hacer un recorrido de su pasado, presente, futuro. Sí, es un trabajo y una metodología totalmente diferente a lo que vamos a ver en la técnica, ¿sí? La técnica es más de apoyarnos en la teoría, en las experiencias laborales, en cómo construir perfiles, manejar todo este tema. Sí, son metodologías totalmente diferentes. Entonces, de pronto ahora, pues revisamos esa opción, ¿no? Dependiendo también cómo ustedes se sientan hoy con el manejo de la transversal en la mañana y en la tarde la técnica, o hacemos ese intercambio allí. Pues muchachos, quería arrancar.
ahorita con la transversal, mirando la introducción de la guía que yo les compartí hace 8 días. Eh, Como yo les decía, siempre ustedes van a manejar, cuando arrancamos algún tema, pues siempre van a tener una guía específica, ¿no? Que es este documento que ustedes están viendo en pantalla. Siempre lo van a tener y siempre ustedes van a encontrar que el formato pues tiene la competencia, los resultados, el tiempo y tiene una presentación o una introducción. Entonces quiero en este momento leer un poquito esta introducción porque de esto se trata el trabajo de la transversal, ¿sí? Entonces dice, apreciados aprendices, en la presente guía de aprendizaje tendrán la oportunidad de hacer una serie de descubrimientos de carácter personal, ¿sí? De carácter personal. Sí, espérate, estaba viendo el chat, entonces estoy viendo lo que está pensando Leandro y yo también pensé lo mismo, ¿sabes? Pensé lo mismo. Eh, Pensé que cuando uno pues está recién levantado, uno tiene como más capacidad de concentración, de atención, está más enfocado, tiene más energía. Eh, es posible que la tarde sea más fácil como arrancar con esta, pero entonces ahorita lo hablamos, ¿vale? Entonces, miren, quedé con una serie de descubrimientos de carácter personal que lo invitarán a interpretar, analizar y a caer en cuenta sobre las causas y las consecuencias de las situaciones que ha vivido, ¿sí? O las decisiones que ha tomado en el transcurso de su vida. Lo más importante es que este proceso le permitirá asumir consigo mismo actitudes críticas, argumentativas y propositivas en el diseño de estrategias de convivencia, de establecimiento de acuerdos y de construcción colectiva del conocimiento en función de la resolución de problemas de carácter productivo y social. ¿Sí? Entonces dice, promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la naturaleza implica iniciar por un análisis personal a partir del conocimiento de sí mismo. Para ello es indispensable descubrir el significado de origen de sus propias vivencias, relacionándolo con ellas, los pensamientos, sentimientos y conductas propias que le permitirán la identificación de sus fortalezas y debilidades actuales en función de una visión hacia el futuro. ¿Sí? Dice, el proceso de formación en el SENA se caracteriza por la integralidad del ser humano y porque le apuesta a desarrollar en sus aprendices no solo habilidades técnicas, sino también habilidades personales y de interacción que le permitan mejorar sus competencias comunicativas y sus relaciones interpersonales. De allí la importancia de ayudar a cada uno de los aprendices a desarrollar su proyecto de vida. ¿Listo? Entonces, ¿por qué lo leí, muchachos? Porque básicamente quiero que ustedes sean conscientes del trabajo que se va a hacer, ¿sí? El trabajo es de tipo personal, es un recorrido un poco en el proceso de autoconocerse y en la medida en que usted se autoconozca, entonces usted podrá fácilmente identificar esas fortalezas y esas debilidades, pues que, y usted me dirá, bueno, ¿y eso para qué? Pues para digamos que autoconocerse permite de alguna manera no solamente la identificación, sino que es que en la medida en que tú te conozcas a sí mismo, tú te podrás relacionar de la mejor manera. Que tú reconozcas en tu proceso, por ejemplo, qué tipo de temperamento tienes o qué comportamientos tengo yo que no hacen parte de ese temperamento, pero que hacen parte del carácter y entonces de qué manera lo puedo manejar. Es una, digamos, una situación importante, pues porque en la medida en que yo logré hacer ese reconocimiento, esa identificación, yo puedo eh, relacionarme y puedo dar lo mejor de sí en cualquier situación que se me presente. Ahora, lo que yo les hablaba hace 8 días con el video de Heineken que mirábamos o que ustedes revisaron de la entrevista. Uno dice, bueno, la profesora nos colocó a ver esta entrevista laboral. Algunos pensarán que de pronto es publicidad de Heineken como para mostrarnos
una nueva manera de manejar las entrevistas, pero la realidad es que digamos, es una técnica o una metodología que están utilizando no solamente Heineken, yo creo que muchas empresas lo están haciendo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque básicamente es importante que el reconocimiento de las competencias de los seres humanos, pues identifique esta parte del ser. Las competencias humanas son muy importantes. Eh, si usted cuenta con el conocimiento, cuenta con la experiencia, o sea, cuenta con el saber hacer, pero en el ser a usted le falta trabajar en equipo, no se comunica asertivamente, no logra controlar sus emociones, pues eso afecta su desempeño, indiscutiblemente afecta su desempeño. Entonces, de nada nos vale, y aquí en el SENA sí somos, digamos que en ese sentido, manejamos un enfoque constructivista y un enfoque en donde decimos, no, hay que, además de darle las herramientas técnicas al aprendiz, también hay que manejar el tema del ser, el tema de la integralidad. Necesitamos profesionales integrales, técnicos, tecnólogos, profesionales integrales en su quehacer, en su función, en su desempeño, en su labor. Mm, pero para eso indiscutiblemente tenemos que empezar a hacer un trabajo de autoconocimiento, o sea que por ahí vamos a arrancar, ¿sí? Recuerden que las entrevistas, si no se encuentran como situaciones así como las que están planteando el video, en las entrevistas existen preguntas que nosotras hacemos, los psicólogos hacemos esta pregunta siempre. Entonces uno le dice, cuénteme, después de que uno pasa preguntándole por la familia, por la experiencia, por qué, por la parte educativa, uno termina preguntándole a usted, descríbase brevemente, cuénteme si usted en este momento identificara sus fortalezas o sus virtudes, ¿cuáles serían? Y digamos que en ese sentido, cuando nos ponen a hablar de las virtudes y las fortalezas, pues es muy fácil, ¿no? Yo pensaría que es fácil desenvolvernos en esa parte. Pero cuando preguntan por los aspectos a mejorar, pues allí, o las debilidades, o los defectos, de pronto ahí patinamos un poquito, ¿sí? Y todos preguntan, bueno, y entonces, ¿cuál es la respuesta frente a esa pregunta? La clave, yo no te podría decir, esa es mi respuesta frente a eso. Yo no te podría decir porque yo no te conozco. O sea, ¿quién más que tú saber cuáles son tus defectos, cuáles son tus aspectos mejorar, cuáles son tus debilidades? No soy yo la que te tengo que decir, pues, cuál es la respuesta acertada frente a eso. Pero sí, sí, que también lo mencionaba, creo que hace 8 días con ustedes, era, bueno, ¿por qué no prepararse frente a esa pregunta? ¿Cuál es la clave? La clave es, antes de ir a entrevista, usted sabe ya que esa pregunta va a existir. Esa pregunta se la van a hacer. Pues hombre, en una hojita, en un cuaderno, empiece a escribir todas sus fortalezas y todas sus debilidades, las que más pueda. Y digamos, en esa identificación de todas esas debilidades, esos defectos, esos aspectos a mejorar, mire cuál de pronto no va como en contravía al cargo del que se está postulando. Y dígalo de una manera, siempre dígalo de una manera que usted se encuentre en un proceso de mejorar su, su capacidad para manejar el estrés o las situaciones estresantes. Estoy mirando cómo frente a las situaciones de presión pues yo empiezo a controlarme, ¿sí? Entonces, no, pues ¿y usted cómo lo piensa hacer, no? Pues de pronto contar hasta 10, respirar profundo, aislarme un momentico y volver. Bueno, digamos que la persona o el entrevistador se dé cuenta de que usted efectivamente identificó esas debilidades, pero que usted está tratando en lo posible de manejarlas, de controlarlas, de mejorar, ¿cierto?
porque hay algunas cosas que vamos a ver de pronto más adelante, de pronto dentro de 8 días o 15 días, no sé muy bien, cuando nos vaya a tocar el tema de los temperamentos. Y ustedes se van a dar cuenta que los comportamientos o las emociones que el temperamento les da a ustedes digamos que eso es muy de usted, muy de su esencia y es algo que no se puede cambiar. O sea, yo no puedo decir, por mi temperamento yo soy, tiendo a ser más bien como seria, no soy la recochera, no soy la extrovertida, no soy, ¿cierto? Más bien mi temperamento me lleva a que sea más bien como seria, como, como fría en algunos momentos. Cuando yo identifico eso, pues inmediatamente yo tengo que reconocer que esa es mi esencia y yo no puedo hacer nada al respecto. O sea, yo no puedo volverme la mujer más extrovertida del mundo cuando yo sé que por temperamento yo no lo soy, ¿sí? Eh, ¿qué es lo que uno dice en los temperamentos? Vamos a manejar el asunto. O sea, yo ya lo identifiqué, pues vamos a manejarlo. Cuando de pronto requieran de que yo no voy a hacer la recochera, pero sí, por ejemplo, voy a participar de las lúdicas o las dinámicas y no me voy a abstener porque de pronto pues soy seria o no me gusta ese tipo de cosas, ¿sí? Es como empezarle a dar un manejo a esos comportamientos o a esas emociones que de pronto hacen parte de mi esencia y que son difíciles de modificar. No se modifican, ¿no? Pero bueno, digamos, ese es un tema que vamos a ver más adelante. Entonces, muchachos, los invito, digamos que la invitación, y aquí yo me voy a pasar un momentico a esa lectura que les dejé hace 8 días, esa de actitud de mente de principiante. ¿Por qué? Porque es que al final el autor que nos dice que es muy importante que en el inicio de este proceso de formación usted asuma una actitud de principiante, ¿sí? Que usted permanezca en esa actitud y que procure controlar o liberarse de preconceptos, ¿cierto? Ahí muy clarito dice que el trabajo es vivencial. Lastimosamente, digamos que no estamos de manera presencial. Si estuviéramos de manera presencial, pues digamos que es mucho más fácil volver estas clases de la competencia transversal, un tema más vivencial, más de contacto con el otro, más de, ¿sí? Pero como estamos de esta manera, por ahora, pues vamos a tratar en lo posible de generarte, he mirado de pronto algunas herramientas que nos pueda permitir inicialmente como hacer un proceso de introspección. O sea, vamos a arrancar de una manera individual y desde esa manera individual, pues usted podrá ir poco a poco ir llegando al tema de la relación con el otro, ¿sí? Eh, dice la misma lectura, ¿no? La misma lectura dice que si durante el proceso usted se da cuenta que está encasillado en algún marco de referencia, procure replantearse y darse cuenta si está cambiando su actitud de principiante a actitud de mente experta, ¿sí? Y también te dicen que replantee su posición y regrese a la mente abierta. Entonces, miren, ¿por qué resalto estos pedacitos de esta lectura? Es porque, y arrancamos con esta lectura, porque es la lectura como introductoria a la competencia. Básicamente, digamos que aquí vamos a hacer un trabajo, pero esto, digamos que yo les doy herramientas para que ustedes puedan hacer ese proceso de autoconocimiento, de introspección y de pronto hacer esa proyección a futuro. Eh, pero digamos que aquí dependemos de algo muy importante. Dependemos de la voluntad que tenga cada uno de realizar el proceso como debe de ser. Nosotros trabajamos con la voluntad. Los psicólogos
que yo les decía que ese mito de que es que los psicólogos solamente trabajamos con locos, no, es mentira, es falso. Nosotros trabajamos con gente normal, común y corriente, que de pronto en algún momento de su vida usted se sienta bombardeado de muchas situaciones y tal vez no encuentre caminos o soluciones. No es el psicólogo el que le va a decir cuál es el camino correcto, es usted mismo quien va a encontrar esos caminos. Nosotros simplemente somos facilitadores, ¿no? Miedo. No, no les dé miedo, no les dé miedo. Antes, más bien, traten como de aprovechar este espacio, ¿no? Generalmente uno no tiene estos espacios, no tiene estos espacios de como de mirarse. Incluso vamos ahorita a hacer un ejercicio que yo hago siempre al principio cuando estoy arrancando. Es un ejercicio en donde yo desde la presencialidad los invito a que se paren, a que hagan dos círculos, les empiezo a hacer unas preguntas, ustedes entre ustedes se contestan, pero ustedes en la medida en que ustedes van contestando las preguntas se van dando cuenta pues qué tanto es que yo me conozco, qué tan, o qué es lo que qué es lo que no fui capaz de decir, bueno, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Porque son preguntas que no nos hacemos, preguntas que no nos hacemos, preguntas que no nos la hacen tampoco, no nos están preguntando, bueno, si en este momento tuvieras una oportunidad de cambiar algo de tu vida o de tu aspecto físico, ¿qué te gustaría cambiar? Como que esas preguntas uno generalmente no se las está haciendo, ni otro tampoco se las está haciendo, entonces son cosas que uno pues amerita como pensar un momentico como en esas cosas, ¿no? Y ahí me voy dando cuenta que tanto es que yo me conozco. Pregunta, muchachos, con respecto al ejercicio de esta primera lectura, ¿fue fácil reconocer estas situaciones de actitud de mente de principiante y actitud de mente experta? Empecemos por decir que qué es tener actitud de mente de principiante. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? Cuando yo los invito a que tengan actitud de mente de principiante, ¿es qué? ¿Qué lograron comprender del autor con respecto a Como este recibir, concepto? recibir, digamos, conceptos o recibir ideales diferentes a los míos. Sí, Compartir de pronto puede ser. Yo digo, usted diga, es blanco, y yo digo, yo soy rojo, pero yo puedo aceptar que es blanco y es rojo y hacer una mezcla de eso. sí, correcto. Muy bien, muchas gracias por tu participación. Por acá me dice Melanie Alexandra, cuando hacemos las cosas como si todo fuera nuevo. Sí, o sea, nosotros tenemos que estar todo el tiempo como muy abiertos a todo, ¿no? O sea, no todos pensamos igual, no todos actuamos de la misma manera. Exacto, David me dice, es estar en constante aprendimiento, o sea, en constante aprendizaje, ¿no? Sí, 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 cuéntame, Luisa. hola, profe. Yo creo que también, digamos que si tenemos una mente abierta, como usted dice, nos genera, digamos, ser personas integrales y proactivas, además de que comienzan los sentimientos como la autoestima, la creatividad, el optimismo, Sí, y hasta el final uno pues es más feliz, digo yo, ¿no? sí, correcto. Sí, yo diría que también a uno no se le complica mucho como la vida, ¿sí? Porque uno, a veces la gente cuando se encasilla, que ahí es donde vamos al concepto de la actitud de mente experta, cuando se encasilla y dice es así como dijo Leandro, dijo eso, es que es rojo y punto y rojo, o sea, no es de otro color, ¿sí? Eh, y se cierra a todas las versiones que puedan existir con respecto a eso, pues ya
digamos que es una persona que está limitada en aprender, limitada en las cosas nuevas, esa persona se le va a hacer muy difícil adaptarse al cambio porque está muy llena de, se ha encerrado en muchas cosas, en muchos preconceptos y la vida pues de alguna manera se le complica un poquito, ¿no? Se le vuelve un poco difícil porque no acepta ciertas cosas, porque se cierra, porque no se da la oportunidad de ver otras posibilidades, otras alternativas. Generalmente cuando estas personas son así tan como tan cerradas o se meten mucho en esas actitudes de mente experta, también no encuentran ni soluciones ni alternativas, ¿no? Se presentó una situación difícil y es posible que la situación ni siquiera, eh, ni siquiera es tan grave, ¿no? Sino que el mismo encasillamiento y la misma actitud hace que usted lo vea grandísimo el problema y vea que no tiene soluciones, ¿sí? Eso es lo que pasa con la actitud de mente experta. Entonces, digamos que ahí, sí, nosotros jugamos y ustedes me dirán, bueno, pero es que nosotros a veces tomamos esa actitud, ¿no? Nosotros estamos entre las dos, asumiendo actitud de mente de principiante, pero a veces también se nos va un poco el tema de la actitud de mente experta, que no debería de ser así. Por eso es que uno está en esa lucha constante de mantenerse más del lado de acá, ¿no? Del lado de la actitud de mente de principiante. ¿Ustedes qué creen que en este momento, en lo que estamos viviendo, como estamos en este momento, qué tipo de actitud yo debo de asumir? Profe, yo creo que pues lo principal es la mente principal, ¿no? La Porque pues principiante, ante ¿no? todo pues es como la más importante, pues siempre estaríamos dispuestos a desarrollarlos como personas y pues como profesionales y pues además de generar mejores actitudes. Como usted dice la verdad, en este momento digamos que, por ejemplo, yo tengo las dos aptitudes. Por un lado porque pues Sí, soy muy constante investigando, estudiando, digamos que abriendo mi mente cada día pues al mundo nuevo, por así decirlo, y al mismo sí, tiempo pues me proyecto como profesional. Eh, sí, digamos que la mente de principiante me alienta mucho y hace que olvide mi lado de experto. Digamos, cuando siento miedos, dudas, cuando me domina, prácticamente pues cojo el toro por los cuernos, como dicen por ahí. Digamos que ajá, un ejemplo que yo tengo es cuando a mí me dan una tarea con relación a mi carrera y digamos que hay algo que se me dificulta, mis miedos comienzan a decirme, no, y si no puedes, y si lo haces mal, cosas como sí, esas. Entonces lo que hace mi actitud de principiante es que no, pues entonces coge esos miedos y haz que te lancen a hacerlo. Entonces hago que mis miedos sean mis aliados a la hora de realizar una tarea la cual me genere pues dudas. sí, Luisa, muchas gracias. Correcto. Nosotros estamos moviéndonos en las dos partes, ¿no? Contame, Leandro, te escucho. Referente Buen a la día, Juan pregunta que Carlos. usted hizo. Ok, habla Juan Déjame Carlos. Juan Carlos ya, o Juan Carlos, sí, ¿cuál de los dos? Dale, Andy, dale, dale. ¿Sí? Bueno, Bueno, y bueno, ahorita te gracias. escuchamos, Carlos, Referente, ajá. ok. Referente a la pregunta que usted hace, ¿qué actitud tomar en este tiempo? Sí, No enfoque la pregunta a la cuarentena, sino a lo que estamos viviendo, en que todo el mundo quiere derechos, en que todo el mundo quiere la misma igualdad de condiciones, en que sí, se salen diferentes comunidades a marchar, que por derechos, que por la exclusión, que ujú, salen las personas que sí al aborto. Entonces, yo lo centré más que todo en eso, en que yo como persona debo apoyar, debo incluir, respetar en ujú, mente principiante a las personas de comunidades diferentes, de orientaciones diferentes y siempre he tenido claro en eso. Me vuelvo muy experto en el tema, en mi creencia propia, respetando las sí, de los demás, y que nunca debe existir el sí al aborto, digo yo, ujú, en que ujú, nunca debe existir sí
al daño al medio ambiente. Entonces yo en esa parte Ajá. sí estoy cerrado completamente y yo creo que sería muy difícil sacar esa parte que yo tengo. Es como Sí, claro. apoyar una vida, a que una vida muera, bueno, algo así es respetando el ideal de todos, ¿no? Pero Sí, entonces yo correcto. pongo mi ejemplo como para que Muy miremos bien, ahí Leandro. en qué sí me Sí, puedo abrir y en qué no. exacto. Nos movemos en las dos, ¿no? Nos movemos en las dos, sí. Juan Carlos, contame. Ahora sí te escuchamos, Juan Carlos. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Pues, en cuanto a la mente principiante, yo relacioné uno de los cuestionamientos que hay con la familia o hijos. Ujú, Pues, en cuanto a mi pareja, como que la primera vez que conoció, o sea, cuando la conoces como el gran sentimiento, ¿sí? De cómo sí, descubrir cómo es esa persona, qué es el amor de la vida, o sea, y en cuanto a los hijos, que él como que, uy, mi familia está creciendo. Y en el experto uno ya viene como a decir, uy, es que estoy creciendo muy rápido, no voy a poder, eh, hay dificultades, ¿entiendes? Y en sí. cuanto a lo laboral, siempre la expectativa y la ansiedad, como digamos, en lo principiante de que voy a conocer cosas nuevas de mis compañeros, cosas nuevas del trabajo nuevo, valga la redundancia. Sí, el Ajá, experto es, ya tuve el prejuicio, ¿no? La mente sí. experta, ya tuve conocimiento de un empleo, ya llevo tanto tiempo aquí, no estoy creciendo, que voy a hacer todas las cosas, entonces soy de los que digo que es más, es más productivo, al mismo tiempo que ser contraproducente, ¿no? Estar como con la Ujú, mente de estudiante, por lo que siempre está en una expectativa, como estamos aquí con esta carrera, está la expectativa de que ujú. crecimiento, cosas nuevas, De ¿entiendes? Y crecimiento. en el Sí, camino, sí. como yo ahorita, las dificultades que tengo en cuanto a conectividades, Ujú. entonces el conocimiento experto me diciendo, no voy a poder, no, esto no se puede, entonces cositas así, es mejor dicho, ir como un niño, para gozar las cosas. Sí. Es el mejor ejemplo, ¿no? Los niños manejan mucho esa actitud de mente de principiante. Pues de hecho en la lectura hablan de eso, ¿no? Que tú cuando naces y empiezas a crecer, cuando eres niño, pues tú estás en esa continua expectativa de qué es lo que va a pasar. El niño mira, le da curiosidad. Bueno, digamos que esa es una etapa en donde nosotros manejamos muy bien esa actitud de mente de principiante, pero muy bien con esas identificaciones de esas situaciones, efectivamente, recogiendo de pronto lo que han hablado sus compañeros, nosotros nos movemos en las dos actitudes. Sin embargo, hay cosas, digamos, como por ejemplo las que planteó Leandri, bueno, uno tiene unas creencias y esas creencias lo llevan a uno a tomar una postura frente a temas muy debatibles, ¿no? Si yo en este momento nos ponemos a hablar del aborto, nos ponemos a hablar de los, de los, de los, iba a decir, de las, eh, ay, se me fue, Posiciones políticas, puede ser. géneros que muchas veces, a veces las culturas muy machistas como que, sí, entonces dicen, no, el asunto es que nosotros somos los que, sí, y las mujeres son, esos son temas muy debatibles y hay diferentes posturas frente a todo eso. Y infiere muchas cosas también, porque a veces esas culturas así tan machistas, pues además de cultural, pues en los hogares es muy fundamentado eso y has crecido de esa manera y entonces como que sus posturas se van cerrando frente a eso. Entonces Instructora, por eso, contame Juan Camilo. yo tengo una duda frente a esas posturas. ¿Cómo hace Ajá. uno para trabajar espacios más reflexivos que no sean espacios conflictivos? Poniendo de ejemplo todo el tema de posturas ideológicas, de política, religión.
¿Cómo se hace, por ejemplo, para que alguien que tenga siempre como justificación su Sí. experiencia, su crianza, pueda de pronto irse más para una mente principiante y no mantenerse en la experta? Pues digamos, Juan Camilo, ahí es donde entra el tema de lo que yo decía ahora, ¿no? Pues que eso depende de la persona, si en realidad tiene voluntad o quiere hacer digamos, un cambio o quiere abrirse hacia nuevas situaciones, porque es que cuando yo me cierro y sencillamente yo digo y punto, pues ahí no hay un poder humano o sea, solamente yo sería el dueño o el que decide o el que tomaría otra postura, de lo contrario no. Me recordaste algo, Juan Camilo. Hay un tema en la transversalidad en esta competencia, que luego más adelante también lo vamos a ver, que trata sobre las dimensiones del ser humano. Y en una oportunidad con un grupo, era un grupo de la escuela gastronómica, me acuerdo, llegamos al punto de la dimensión espiritual. Entonces, en la dimensión espiritual, los que tenían la dimensión espiritual la trabajaron, pero la trabajaron desde su postura pues religiosa. Yo diría que todo el grupo en general, los que les tocó trabajar esa dimensión, pues tenían una creencia muy fuerte con Dios, con Jesús, muy creyentes en ese sentido. Entonces, la exposición la hicieron pues muy orientada hacia eso, ¿no? Pues resulta que en el grupo había una persona que tenía otra postura y era pues que el muchacho es ateo, era ateo o es todavía. Entonces cuando él escuchó eso, inmediatamente él reaccionó y él se paró y él dijo, no estoy de acuerdo, yo sé que, bueno, mi postura es esta, él argumentó. La posición de todos, bueno, digamos que el grupo se sintió un poco, pero entonces yo les decía, no, pero es que precisamente de eso se trata, ¿no? Se trata de escuchar las diferentes posturas. Aquí pueden haber los católicos, pueden estar los cristianos, pueden estar los evangélicos, pueden estar los ateos, y todos tenemos una espiritualidad, simplemente que la vivimos de diferente manera. De la manera que él lo expresó fue que no, que la espiritualidad está consigo mismo, es decir, que es él la postura de él era que cuando él muera, hasta ahí llega. O sea, que yo, mientras viva, mi espiritualidad y mi conexión está conmigo mismo. Lo que yo haga con mi vida es lo que, ¿sí? No hay nada más. Para él no existía nada más. Les permití que se escucharan y yo les decía eso, que digamos que gracias a Dios, o sea, yo decía que bueno, que chévere que surgiera esa postura diferente para mirar o entender que es que no todos pensamos de la misma manera, y eso no quiere decir que es que yo me voy a ir en contra del otro, o yo me voy a enojar, o yo voy a intentar, pues, es que mi postura es la verdadera, entonces tenés que pasar. No, no se trata de eso. En ese momento es de escuchar, de simplemente respetar esa postura, y si en algún momento esa persona que está tan cerrada con eso, pues llega a escuchar de otra manera la posición que tenían los compañeros, pues bienvenido. Pero si no, pues tocó dejarlo ahí quietico, ¿no? Quietico, porque está cerrado, está en esa actitud de mente experta, y pues digamos que ahí hay donde tenemos que entrar a respetar esas posturas. Eh, Profe, yo lo David, pregunto ajá, porque por el acontecer nacional, que a ajá, veces se ve al diferente como el enemigo y como uno también a veces saber cómo interactuar con personas que están en actitud de mente experto podría como matizar un poco esa confrontación que se ve diariamente en muchos espacios, redes sociales. sí, sí, eso pasa mucho. Ahorita con el tema político,
Eso, y entonces uno se pone a pensar, bueno, pero es que la gente se pega unas, a ver, ¿cómo les digo yo? A veces la gente llega a un punto como el fanatismo, ¿no? Y entonces a mí Uribe no me da nada, pero eso sí, yo soy uribista y yo lo defiendo a capa y espada y tal, ¿sí? Entonces se meten en unas posturas allí. La posición ideal en esos momentos de confrontación es la escucha, es escuchar, es tratar de ser prudentes, pues, y respetar la posición del otro, porque es también identificar que es que no todos pensamos de la misma manera. Y si ya la persona entra en esas posturas de confrontación y de querer de pronto pasar por encima mío, pues sencillamente uno ya sabe que con esa persona uno no toca los temas, ¿no? Yo, por ejemplo, sé en les voy a contar algo personal, en la familia de mi hermana, o sea, por el lado del esposo, hay muchos uribistas, ¿no? Uy, mejor dicho, pero dos uribistas así, eh, bien fanáticos, bien. Entonces yo sé que con ellos no toco el tema, o sea, no tocamos los temas, no tocamos, ¿cierto? Porque es que eso sería para confrontarnos o para dañarnos el rato y no vale la pena. Pues para qué dañarnos el momento si en este momento yo sé que esas personas están cerradas en eso? Entonces, si están cerradas en eso, listo. Le respetamos la posición, yo sé que esos temas no se tocan y es como también, yo les aconsejaría que también el tema de la prudencia con esos temas también es importante, ¿no? Porque a veces uno por ser imprudente termina llevando esos temas de confrontación. Entonces yo, por ejemplo, sí, yo no te hablo ni de religión, ni de política, ni de otros temas de confrontación. No. O si empiezan a hablar, yo escucho, pero trato de no, sí, como de no confrontarme, sino que simplemente escucho y sé que eh, empiezo a reconocer que está cerrado, ¿no? Que está cerrado en eso, entonces pues yo más bien no sigo pues con el tema, no le doy como largas. David dice, pienso que este tipo de posturas no se asocian a una mentalidad experta porque postura se basa en una manera de pensar o ver las cosas relacionadas con sus experiencias o creencias que tenga o no tenga la razón. Bueno, es válido, ¿no, David? Sí, claro. Sí, por eso digamos que en el ejercicio, digamos, finalmente yo quiero es concluir que nosotros nos movemos en las dos actitudes. Pero cuando ustedes, por ejemplo, reconocen que el mundo está cambiando y que eso va a ser de manera permanente, ustedes deben de ser conscientes de que esa actitud de mente de principiante debe girar en torno a eso, ¿no? Que esa es la mejor postura para usted poder acceder a las cosas que está aprendiendo, a lo nuevo, ir de pronto, por ejemplo, lo que nos pasó ahora con lo de la cuarentena, entonces vamos a, en vez de decir, lo mío no es la tecnología, cómo me atropella la tecnología, la postura es, pues vamos a conocer la tecnología, porque es que son las herramientas con las que me puedo comunicar y puedo trabajar en este momento, ¿sí? Que es que a mí el inglés no me gusta y yo soy resistente, para mí eso no es cambiar de actitud, decir, bueno, lo que pasa es que el mundo está exigiendo que es que ahorita manejemos o dominemos un segundo idioma. ¿Nos vamos a quedar? No nos podemos quedar, tenemos que seguir, tenemos que ser empleables o ser emprendedores y en algún momento pues si digamos tenemos ese sueño, pues tenemos que estar acorde como con eso. Entonces es como nosotros mismos no generarnos esas resistencias, esos bloqueos, esas barreras para avanzar, ¿no? ¿Ibas a decir algo, Kevin? Señora, ¿Ibas a decir algo para comentarnos, Kevin? es que yo en estos tiempos hay a veces personas religiosas, ¿no? El ateo, como Sí, usted está diciendo,
pero uno no le puede Ujú. hablar, uno le dice algo y a veces ellos una pelea, 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 pero uno tiene que decir algo para que yo no se vaya a ofender. Exacto, sí, sí, sí. Y ahí está reconociendo que es que hay diferentes posturas, diferentes pensamientos. La diferencia siempre va a estar en un grupo, en la gente. Todos pensamos de diferente manera, todos actuamos de diferente manera. Eh, Cuando usted, por ejemplo, ¿quién fue el que me contó lo de la pareja? Creo que fue Juan Carlos, ¿no? En la pareja, por ejemplo, usted se une a una persona totalmente diferente, ¿cierto? Con pensamientos diferentes, pero usted al principio, porque como se enamoró, le gustó, está emocionado, entonces usted asume una actitud de mente de principiante todo el tiempo. Ay, sí, voy a conocerla, voy a encantarla, voy a enamorarla, ¿cierto? Lastimosamente, cuando esa relación lleva mucho tiempo de noviazgo o terminan casándose, lastimosamente la gente se empieza a entrar en una rutina. Y en esa rutina es que se empiezan a cerrar en cuanto a que es que yo ya la conozco, yo ya sé quién es, yo ya sé que él le enoja, yo ya sé que sí, en el yo ya sé se quedan y se terminan perdiendo muchas cosas pues de la relación, las cosas bonitas, ya no me sorprende, ya no es creativo, ya no es innovador. Eh, entonces empieza como a perder esas cositas y muchas veces los matrimonios se terminan pues por eso, porque se volvieron muy monótonos y a veces terminan por encontrar o por mirar hacia afuera para ver dónde encuentran eso nuevo otra vez, ¿no? Entonces, eso ocurre, esa es una situación que podríamos tomarla como, como actitud de mente de principiante, pero que de pronto termina en esa actitud de mente experta. Felicito a las parejas que no se encasillan en esas cosas y que llevan muchos años de casados y que tal vez siguen siendo muy creativos, muy innovadores, pero son muy poquitas las parejas que entran en eso. Bueno, listo, muy bien, muchachos. Entonces, el tema también no es para volverlo muy polémico, simplemente que hay, digamos que aquí es donde nos vamos a empezar a conocer y a mirar que hay varias posturas. Juan Camilo me dice, el profesor Sen dice, en la mente del principiante hay posibilidades infinitas, en la del experto hay pocas. Correcto, Juan Camilo. Esa frase es que se nos quede grabada. El profesor Sen dice, en la mente del principiante hay posibilidades infinitas, en la del experto hay pocas. ¿Sí? Bueno, hay otra cosa antes de cerrar, también yo les iba a contar algo. También Juan Carlos mencionó algo de la empresa, ¿cierto? Y resulta de que nos ha ocurrido acá en el SENA que, por ejemplo, cuando los aprendices tienen experiencia laboral y llegan a la etapa productiva, muchas veces se cierran por esas situaciones, ¿no? Entonces a veces la gente dice, no, pues es que yo ya sé, es que yo ya tuve experiencia, yo ya sé cómo se maneja esto y no se dejan llevar ni tampoco se permiten abrirse a nuevos aprendizajes y a nuevas alternativas que de pronto la empresa le está ofreciendo, ¿no? Entonces, Sí, ¿cierto, Luz Marina? sí, instructora, y ahí también es cuando de pronto vienen los conflictos, Sí, porque sí. esa persona quiere, de pronto se siente que sabe más que los demás y, Ajá. y de pronto hay personas que no saben o quiere uno aprender, pero no, siempre ya está cerrada y bueno, es la que se cree más y se cierra y hasta en la mirada, en su expresión, en todo, lo ven a uno como de bajo nivel, no sé. Sí, Luz Marina, sí, hay personas y los hemos tenido desde la presencialidad, yo los he visto
que hay aprendices que creen o digamos asumen una postura de esas, ¿no? Entonces yo ya me la sé, yo ya como tengo experiencia o como yo leo mucho, entonces yo sé más que ustedes. Entonces cuando se encasillan tanto, pues no se permiten ni escuchar otras posturas, ni se permiten, eh, incluso hasta a veces se cierran tanto que ni siquiera se dan la oportunidad de revisar otras teorías, otras cosas, sino que se cierran y ya. Y lastiman a los otros, claro, porque entonces tiene un ego muy elevado, ¿no? Cuando uno dice, no, es que este tiene un ego elevadísimo, entonces como tiene ese ego elevado, pues no, cree que con eso pues puede pisotear a los demás o puede mirarlos por debajo del hombro. David, ¿qué me ibas a decir? Que tú dices que necesitas contarnos un caso. Sí, señora, lo que pasa es que Ah, hablando de experta en la empresa, se contrata una persona y esta persona tiene ese tipo de mente, pues ya entrando al detalle. ajá. Y eso está acarreando como malestar en el grupo, en el equipo de trabajo y ya se han quejado. Pues a él como ya se ha sentado a hablarle, como a decirle, venga, pues todo no tiene que ser de la manera que usted considere, porque hay otras maneras que Ajá, arrojan el mismo resultado y puede que sean más rápidas, más óptimas. Pero sin embargo, esa ajá. persona como que no escucha y sigue haciendo lo mismo. Esto le va a acarrear, Sí, yo creo, pues de que la terminación del contrato, porque ya se ha generado mucho sí, malestar en el equipo de trabajo. En realidad se necesita, la persona es buena en lo que hace, es de experiencia, pero pues ahí estamos como que entre esa decisión, sí, pues lo necesitamos, pero pues está afectando el equipo de trabajo. ¿Cómo se sí, puede llegar sí. Está a una afectando el clima. solución? A una solución, eso está afectando la sinergia del equipo de trabajo. ¿Cómo se puede llegar Sí, como una, como una decisión en conjunto? ¿Qué se le debe decir o qué se le debe hacer a ese personaje como para que ya no entienda y comprenda y que aún pues pueda afectar la terminación del contrato? ¿Qué manejo se le puede dar? claro, David. Pues mira, cuando esas situaciones se presentan, pues generalmente si no accede al cambio frente a lo que le está diciendo su equipo de trabajo, incluso de pronto, tú me decías que era el jefe es parte del equipo, no es el jefe, ¿no? El jefe no está ahí, No, no es el jefe, no, no, es no, un integrante del grupo. sí, la empresa es una mueblería. Él hace las Ajá, estructuras, él hace las ajá, estructuras de las salas. ya, Y hay un proceso y hay unas plantillas y hay un proceso para cumplir que las medidas sean óptimas, en fin, todo el proceso. ajá, Y sí, esa sí, persona no cumple con esos procesos, sino que él consigue, como es, entre comillas, mayor, pues el mayor, 55, creo que tiene 60, y dice que ujú, él tiene 25 años de experiencia, entonces él no considera hacerlo así y lo hace de su manera y ha generado muchos reprocesos. claro, Reprocesos que todo lo que él hace hay que volverlo a hacer porque de él depende cuando llegue la estructura que vaya el tapizado y si la estructura de la sala no está, entonces el tapizado no está porque la tela no coincide, entonces hay que es un reproceso y eso genera claro. gastos. Claro, Entonces, claro, David. y Ahí tiempos también lo de respuesta. importante sería, David, es que el jefe, pues, hablara con él. Pues yo no sé si le han hablado desde esa manera, o sea, decirle, mira, por este proceso que tú hiciste o de esta manera que tú lo estás haciendo, mira lo que está afectando, lo que está generando el reproceso, digamos que la pérdida en tiempo, en plata, ¿sí? Como hacerle esa retroalimentación, porque yo me imagino que ahí no hay de pronto hablar con él en esos términos, ¿no? Y darle como ¿qué te digo yo?
como trabajar en él desde la parte de que él se vuelva más asequible al cambio, pero eso lo hacen desde gestión humana. Entonces yo no sé en el lugar donde estás si existe una gestión humana o aparte del jefe, qué otra persona puede entrar y como hacer ese trabajo. Pues pues yo soy del área comercial, soy el encargado del área comercial y de contratar el Ajá. personal. Y contratar el Sí, personal. manejar las dos. Entonces, por eso no sé, ya me he sentado con la persona, le hemos dicho, se ha sentado como a hacer como una Sí, retroalimentación, encontrado. Ajá, pero sí, no, o sea, pero nada. interactivo, ajá. Bueno, no, si ya ustedes hicieron eso, si ya, porque digamos que, como te digo, lo otro sería, eh, pero tú me dices que no hay así, pues eres tú el que contrata, pero no hay una persona que uno diga, bueno, pues vamos a trabajar desde pronto, desde el desarrollo, desde la capacitación, ese tema del cambio, porque él se volvió resistente frente a las cosas, entonces es como trabajar eso. Pero si no hay nada de eso, pues sencillamente eh, es estar preparados frente al cambio, porque yo te digo que lo que yo les decía a ustedes, o no recuerdo si en otro grupo, era que en gestión humana ahorita estamos, digamos, es muy importante esas competencias del ser, y si no, la persona definitivamente no nos está alterando el clima organizacional, en últimas uno sí terminaría ese contrato, porque no es, digamos, el señor puede saber mucho, puede tener mucha experiencia, pero si está alterando el clima es fatal, o sea, es algo que hay que revisarlo, hay que buscarle como la mejora, pero si la persona definitivamente no accede, pues ir buscando como otra persona que termine pues por ocupar el cargo y que tenga adicional de la experiencia y el conocimiento, pues esa parte del ser, ¿no? Eh, Suena como muy mal decir pues que tenemos que terminar en una decisión de esas, pero si la persona, por más oportunidades, por más que uno le hable, por más que uno desde la evaluación de desempeño, uno le dice, mire, esta es la retroalimentación, usted tiene que mejorar en esto, usted como está resistente al cambio, entonces va a participar de unas capacitaciones en cuanto al cambio, ¿cierto? Que yo creo que yo Bueno. les contaba a ustedes lo de Ternit. Lo de Ternit se crearon esas capacitaciones por eso, pues porque la gente estaba muy resistente, existía esa diferencia de edades, pues, entonces pues había ese asunto. Pero si ya con todo eso las personas siguen en lo mismo y siguen en lo mismo y están tan cerrados que no, pues lastimosamente sí toca llegar a esas decisiones. No hay nada más que hacer. Luz Marina, ¿y vas a comentar algo? Por ahí te vi que como que activaste el micrófono. No, eso mismo lo que usted dice, instructora, que hay que ver también lo de... Cierto. Se nos fue. No te escuchamos, Luz Marina. Se te fue el audio, Luz Marina, ya no te escuché más. No te escuché más. ¿Qué será? ¿La escuchan? ¿Ustedes la escuchan? No, yo no la escucho. Luz Marina. No, que se le fue el audio. Sí, se le fue el audio. Ahorita nos contás, Luz Marina, porque no te estamos escuchando nada. Bueno. Bueno, muchachos, entonces miren,
Vamos a arrancar con esta. Bueno, la guía que yo les mostré, esa es la específica, la que vamos a trabajar ahorita desde la virtualidad, los temas específicos, pero existe una guía general, ¿no? Esta guía general, yo por lo general la subo a la plataforma, ¿sí? Entonces, digamos que yo voy a organizar acá su información, pero acá están todas las actividades que vamos a ir desarrollando. Entonces, la primera actividad se llama el ¿Quién soy yo? Es una actividad que, como les decía, desde la presencialidad la trabajamos en este momento. Yo les diría a ustedes, vamos a pararnos, vamos a hacer 2 círculos, los de adentro van a girar hacia el frente, van a quedar frente a frente a un compañero, yo empiezo a decirles que empiecen a dar vueltas, ¿cierto? Y entonces en cada parada usted resuelve una pregunta que yo lanzo, y así poco a poco, pues digamos que además de que ustedes empiecen a conocer, pues también ustedes mismos están haciendo unas preguntas, intentando mirar qué tanto se conocen ustedes mismos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer desde la virtualidad? En este momento les voy a pedir que, no sé si ustedes en este momento tengan un cuaderno que ustedes hayan dicho, bueno, este es el cuaderno en el que voy a escribir o voy a trabajar lo de ética, o si no lo tienen, pues si tienen de pronto hojas en blanco, un blog, sí, necesitamos hojas y necesitamos bolígrafo, lápiz, ¿sí? Esos son como los borrador, si tiene por ahí. O sea, por favor, necesitamos esos materiales. Dentro de 8 días les voy a pedir colores, marcadores, o sea que para que ustedes sepan que en las clases de ética vamos a tener a la mano siempre este tipo de materiales, ¿no? Materiales como colores, marcadores, blog, hojas en blanco, cuaderno, donde ustedes puedan escribir, rayar, dibujar, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a arrancar a hacer esto se llama un diario de emociones. Resulta de que es muy terapéutico, hay varias herramientas como para que ustedes terminen, proyectándose, desahogándose o transmitiendo, ¿cierto? Muchos de sus pensamientos, sus emociones, y resulta de que entre esas diversas herramientas está el dibujo, está cuando ustedes, por ejemplo, se meten a hacer escenas dramáticas y todo eso, el hecho de asumir otro rol y de caracterizarlo, eso es una catarsis. No sé si ustedes han escuchado ese término. Y es muy terapéutico, es decir, que ustedes a través de esas herramientas ustedes podrán aflorar, desahogarse, transmitir muchas cosas que de pronto internamente usted no lo dice, no lo transmite porque es que me da pena o porque no es el momento, porque es que no quiero o porque es que sí, por varias razones hay. Entonces, en esta ocasión, con este diario de emociones, vamos a utilizar la escritura como herramienta. O sea, hoy vamos a utilizar la escritura como herramienta terapéutica, como una herramienta para hacerme unas preguntas de autoconocimiento. El registro de asistencia, muchachos, yo se los dejé y al final yo les relacioné una pregunta relacionada con esto. Dice, primero les escribo, les coloqué una imagen y arriba les coloqué un enlace. En ese enlace ustedes se van a encontrar una breve introducción donde te dicen por qué es importante el autoconocimiento, bueno, todo esto. Incluso el mismo enlace te lleva a 3 herramientas que puedes utilizar, ¿no? Pero ¿cuál es el objetivo de eso? Es que al final yo te coloco la pregunta y dice, ¿realmente
sientes que, pues, que te conoces lo suficiente o realmente crees que te conoces? Ustedes me dirán, ¿no? Ustedes me contestarán allí con ese formulario. Entonces, muchachos, esto que ustedes están viendo en este momento en pantalla son unas de las preguntas que ustedes deben de resolver. Pero entonces, vamos a, las que no estén aquí, yo se las voy a dar. Ustedes se van a contestar las siguientes preguntas. Primera, ¿cuándo me siento feliz? ¿Me siento feliz cuándo? ¿Cuándo? ¿En qué momentos yo me siento feliz? ¿Qué me hace feliz? Esa es la primera pregunta. Y ahí vamos a tocar la primera emoción, la felicidad, la alegría, esa emoción, la felicidad. ¿Me siento feliz cuándo? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Cuándo me siento triste? ¿En qué momentos yo me siento triste, me siento abatido, se me baja el ánimo, siento que no quiero hacer las cosas? ¿En qué momento me siento triste? Voy a seguir con las emociones, o sea que la tercera pregunta va a ser, ¿cuándo me siento enojado? O sea, ¿qué me enoja? ¿Qué me da rabia? ¿Qué me saca de mis casillas? Cuando yo siento que, que Dios mío, me vuelvo como una pitadora, ¿sí? ¿En qué momentos? ¿Usted ha identificado en qué momentos o qué le da rabia? ¿Qué lo hace enojar? ¿Qué les dispara ese mal genio o esa sensación de querer? ¿Cuándo siente rabia? ¿Listo? Entonces, felicidad, tristeza, rabia. La cuarta emoción es, ¿cuándo me da miedo? ¿Qué me da miedo? ¿Qué me da miedo? Los miedos, identifique sus miedos, todos los que tenga. ¿Qué me da miedo? ¿Y cuándo me da miedo? ¿En qué momentos me da miedo? Ah, no, tranquila, Luz Marina. Ahora nos contás qué es lo que estabas diciéndonos. Entonces voy en la cuarta, ¿no? Entonces está la felicidad, la tristeza, el enojo, el miedo, ¿cierto? ¿Cuándo me sentí valiente? Es otra pregunta. ¿Cuándo me sentí valiente? ¿En qué momentos yo me siento valiente? Esa es la quinta pregunta. La valentía. ¿Cuándo me sentí valiente? La sexta pregunta que sea, ¿cuándo me sentí importante? ¿Cuándo me sentí importante? La sexta. Yo debería de copiarlas porque no, después se me olvida. Porque aquí como están, no es. La primera es la felicidad. La segunda es la tristeza. La tercera es el enojo o la rabia. La cuarta es el miedo, ¿cierto? La quinta es la valentía. La sexta es cuando me sentí importante. Cuando me sentí importante. Cuando me sentí importante. La séptima que sea, ¿qué es lo mejor de ser yo mismo? ¿Qué es lo mejor de ser yo mismo? ¿Qué es ser? ¿Qué es ser? ¿Cómo es que es? ¿Qué es?
¿Qué es lo mejor de ser yo mismo? Así es que es lo mejor de ser yo mismo. ¿Qué es lo mejor de ser yo mismo? La octava que sea si tuviera la oportunidad, de hacer un cambio en mi vida o en mi físico, ¿cierto? Porque también puede ser. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? La 9 que sea, si tuviera la oportunidad de un cambio en mi vida o en mi físico, ¿cuál sería? La 9 es ¿qué considero que hago muy bien? ¿Qué considero que realizo muy bien? Y vamos a hacer solamente 10 preguntas, ¿vale? Entonces, esta es la última. La última que sea... hay otros acá arriba, pero entonces quiero que esta última termine en la nombre de la actividad. ¿Quién soy yo? Esta es una pregunta que hacen en entrevista. Usted le dicen, bueno, cuénteme si en este momento usted tendría que describirse o cuénteme quién es Juan Carlos Castro. Y usted tiene que en entrevista empezar a decir, yo soy tal, yo soy así, yo soy así, tal. Bueno, escriban el quién soy yo. Instructora, Cuéntame, Juan Carlos. le corto un poquito, compañero. En la vivencia y experiencia, pues lo que hemos visto en realidad, esta es una de las preguntas en una entrevista o en la vida cotidiana más difíciles en una entrevista. Sí, sí. ¿Por qué? Porque uno tiende, o sea, uno espera siempre que diga a veces sus debilidades y sus falencias, cuando dice que yo, pero uno siempre tiende a decir todas sus virtudes. Yo soy esto. Y siempre esperan, bueno, usted que tiene falencia, o sea, para ver si va o no va el caso. Entonces es una pregunta que nos raja mucho en la entrevista, la verdad. Muy bien, Juan Carlos. ¿Cierto que sí? Esas son las preguntas. Esas son las preguntas que a usted lo ponen a pensar porque es que usted, como les dije ahora, usted ni se hacen esas preguntas ni tampoco se las hacen. Su novia, cuando apenas lo está conociendo, no le dice, a ver, cuéntame quién eres tú. No, tu novio no te dice eso, simplemente pues en el camino van hablando y más o menos me va haciendo como sus ideas, ¿cierto? Pero esas preguntas no nos las hacemos ni nos las hacen. Nos las hacen en entrevista. En entrevista cuando vamos a la empresa, ahí sí. ¿Quién es usted? Escríbase, cuénteme de cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cuénteme cuál es su proyecto a corto, mediano, largo plazo. ¿Qué otras preguntas hacen allí? Si yo en este momento tuviera la decisión y le dijera que usted va a ser el contratado para este puesto de trabajo, ¿qué aporte usted le haría a la empresa? ¿Sí? Esas son las preguntas de tipo personal que generalmente en las entrevistas ustedes las encuentran, ¿sí? Entonces, pues muchachos, los voy a dejar con este ejercicio para que ustedes se tomen este tiempo. Tenemos pues 2 horitas de la mañana para que ustedes resuelvan todas esas preguntas, traten de escribir lo que más puedan, porque ¿de qué se trata el ejercicio? Pues de que usted empiece a través de la escritura y de tomar conciencia de sí mismo, de todo lo que es usted, porque como dice Juan Carlos, uno piensa que se conoce, pero en realidad no tanto.
Uno está más pendiente o sabe más del otro o del vecino, del amigo, que de uno mismo. No se ocupa de uno mismo. Uno no se genera estos espacios o estas preguntas para resolverlas. Entonces, muchachos, los voy a dejar con estas preguntas. Tengo un tema con ustedes y con los grupos nuevos. Es que la instructora Jessica, que es la instructora líder, me imagino que cuando ya termine finalmente como de organizarse el grupo, pues ella tiene que generar, ella tiene que organizar un drive, ¿cierto? En Google hay que organizar un drive en donde ustedes puedan tener un espacio en donde yo pueda abrir, habilitar y yo diga, bueno, esta es la carpeta de ética, aquí van a estar las guías, aquí va a estar el material de apoyo y acá van a estar las actividades. Nosotros hasta el momento tenemos el formato de estilos de aprendizaje con el resultado, tenemos la actividad de inducción, ¿cierto? Que por ahí algunos creo que me la han mandado el correo, pero la idea es como tener un espacio en donde podamos subir eso. Tenemos el ejercicio de la mente experta y la mente principiante. Y en este momento estamos abriendo como este diario en donde ustedes van a expresar o van a responder estas preguntas que les acabo de hacer, ¿cierto? Digamos que para que ustedes sepan qué es lo que tenemos hasta el momento. Digamos que voy a esperar esta semana a que ocurra eso. Si no ocurre lo del Drive, yo les cuento y yo abro un espacio en Padlet. Padlet es una herramienta que me ha gustado mucho, que digamos que en cursos que he estado involucrada, me han vinculado con ese tema del Padlet. Me parece interesante porque son espacios en donde ustedes pueden subir como sus actividades. Si hasta esta semana que termina, pues no tenemos el espacio del Drive, entonces yo les cuento si abrimos los Padlet y ustedes, yo les cuento cómo trabajar con los Padlet y entonces empiezan ustedes a subir sus evidencias en esos espacios. ¿Listo? ¿Les parece? Entonces, muchachos, voy a, digamos, a cerrar esta competencia o digamos, el día de hoy. Con este ejercicio de autoconocimiento y a las 2:30, o sea, ahorita que terminemos, una vez yo les envíe la grabación, también les confirmo la invitación en la tarde para la competencia técnica. En la tarde nos volvemos a ver, ya hablamos de la competencia de estructurar cargos y ustedes me cuentan cómo se sintieron el día de hoy y si hacemos ese cambio, ¿listo? Que ustedes me digan, bueno, me gustó más, definitivamente me gustaría más trabajar la técnica en la mañana y por la tarde la transversal, o lo dejamos como estábamos, ¿listo? Pero entonces esa decisión la tomamos en la tarde, cuando ya terminemos de ver como todo el ciclo de la técnica. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que me quieran preguntar en este momento? Doctora, Juan Carlos Castro. La que estamos viendo ahorita, ¿qué duración tiene? Según la propuesta. Ajá, sí, Juan Carlos. La transversal es una competencia más corta y en ustedes, como son tecnólogos, a ver, en los técnicos son 48 horas. Creo que en los tecnólogos son 60 horas. Ok, tengo una propuesta. ¿Y la técnica? Sí. Ajá, contame, Juan Carlos. Bueno, la técnica es más larga. Sí, claro, listo. Es que la transversal... La técnica va hasta el otro año. Exacto, yo pues le propondría a mis compañeros de que yo creo que es más fácil en la mañana ocupar más tiempo que en las tardes. Entonces, tratar de evacuar lo más rápido posible la transversal, ¿sí? Para que ahora sí la técnica pase en la mañana. O sea, propongo, o sea, que la transversal la trabajemos en la mañana lo más tiempo posible, que creo que empezamos desde 8:30, que usted empieza a 8 hasta las 10, 11, son 3 horas diarias. Y en la tarde yo sí quiero hacer un poquito más, pero mirar 3, 4 horas diarias, la verdad. Propongo yo.
A ver si te entendí, Juan Carlos, a ver, te entendí, espérate. Te entendí que, bueno, que la transversal sí la miráramos en la mañana, pero entonces en un horario en donde nos dé espacio para poder también abarcar la técnica. No, lo explico. O sea, tratar Ajá. de ver la transversal, que nos pongamos, digamos, una meta de 3 horas en la mañana para tratar de evacuarla lo más rápido posible. Digo yo, para que nos dediquemos ahora sí en total a la técnica. Ah, ya, para darle más tiempo a la ¿Sí? técnica. Porque después serían solamente los miércoles. Sí, estoy programada los miércoles, mañana y tarde, con dos competencias, una Ay, transversal y no, la otra técnica. no, no, ahí sí es difícil, no, no, la propuesta no vale entonces. Tranquila. Entonces, dedicamos el tiempo a la técnica en la mañana, más tiempo. ¿Sí, ¿Sí? sí, propongo. Bueno, entonces está Juan Carlos con esa posibilidad y por aquí vi a otra persona que también me dijo lo mismo al principio. Creo que fue Melanie, ¿quién fue? Ah, no, fue Leandri, ¿no? Leandri también me decía lo mismo. Bueno, listo. Entonces, digamos que por hoy trabajamos así. Ahorita en la tarde nos volvemos a ver. Yo ya les comparto el enlace para que nos veamos en la tarde. Y ya finalmente, terminando la competencia técnica, pues nos ponemos de acuerdo, porque ya hay dos personas que tienen ya sus posturas claras con respecto a eso. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces, que tengan un feliz resto de mañana y si Dios quiere nos vemos a las 2:30. Ya les comparto la información, la grabación de esta mañana, les comparto de una vez el enlace para que nos conectemos en la tarde. ¿Listo? Vale. Bueno, que tengan un feliz día, un feliz resto de mañana, que diga, porque ya nos vemos ahora. Bueno, instructora, nos vemos en la Todo tarde. igual, para todo igual, lo mismo. Bueno, Hasta Que luego. aproveche el ok. almuerzo. Hasta luego. Ay, Listo. muchas gracias, lo mismo, buen provecho con los que no han desayunado, que el desayuno y el almuerzo por ahí derecho. Yo estaba en las dos. 2:30, sí, a las 2:30 nos volvemos a ver. Hasta luego, gracias. Hasta luego, instructora. Bueno, que estén bien. Por acá estoy.